Un millonario pierde una apuesta y tiene que casarse con una mujer obesa, lo que comenzó como un juego toma un giro inesperado. Alejandro Montenegro, un hombre que siempre había vivido bajo sus propias reglas, se encontraba en lo más alto del mundo. No solo poseía una fortuna que lo ubicaba entre los más poderosos, sino que también disfrutaba de una reputación como un conquistador infalible. Su vida parecía un desfile constante de lujos, fiestas exclusivas y mujeres deslumbrantes, todas escogidas cuidadosamente según sus estándares, altas, delgadas y tan sofisticadas como los trajes que él mismo vestía. Aquella noche, en uno de los salones más elegantes de Buenos Aires, Alejandro era, como siempre, el centro de atención. Las miradas lo seguían mientras cruzaba el salón, disfrutando del reconocimiento silencioso que su mera presencia generaba. Su porte altivo y su rostro esculpido con la confianza de quien nunca ha conocido el fracaso eran como un imán. Todo en él proyectaba la imagen de un hombre que no dejaba nada al azar y que, sin duda, sabía lo que quería. Pero entre todos los murmullos de admiración, una voz se alzó que lo sacó de su zona de confort. Era Santiago Villarreal, su amigo de toda la vida y compañero de incontables aventuras, quien se acercaba con esa sonrisa burlona que Alejandro conocía demasiado bien. Aquella sonrisa siempre precedía a un desafío, y Alejandro, en el fondo, sabía que esa noche no sería la excepción. Alejandro, siempre rodeado de las más bellas, dijo Santiago, fingiendo asombro mientras levantaba su copa en un gesto burlón. Eres como un reloj suizo, preciso, predecible. Y francamente, amigo, aburrido. Alejandro, que ya había aprendido a leer las intenciones de Santiago, levantó una ceja, aún disfrutando de la atención que le brindaba el resto del grupo que los rodeaba. Sabía que Santiago estaba tramando algo, pero no estaba dispuesto a dejar que lo descolocara. ¿Predecible?, respondió Alejandro, fingiendo desinterés mientras saboreaba el último trago de su whisky. Solo sigo mis estándares. No hay nada de malo en apreciar la calidad, ¿verdad? Santiago soltó una carcajada, lo suficientemente alta como para atraer más miradas hacia ellos. Para Santiago, aquello era más que una broma, era la oportunidad de provocar a Alejandro, de sacarlo de su pedestal dorado. Era su manera de probar hasta dónde llegaban el ego y la vanidad de su amigo. Sí, claro, calidad, dijo Santiago, enfatizando la palabra con una mueca irónica. Todos aquí saben que tu idea de calidad es visual. Altas, delgadas, y siempre listas para la portada de una revista. Pero dime algo, Alejandro, ¿alguna vez te has desafiado a ti mismo en serio? ¿O siempre te limitas a lo fácil? El grupo de amigos, cada vez más intrigado, se reunió en torno a ellos, compartiendo miradas cómplices y esperando el inevitable desafío. Alejandro, que no estaba acostumbrado a ser el blanco de ese tipo de bromas, se sintió obligado a demostrar que seguía siendo el amo de su propio destino, y no un mero peón de los caprichos de Santiago. Si tienes algo en mente, Santiago, dilo de una vez, dijo Alejandro, con un tono entre divertido y desafiante. Sabes que no me asustan los retos. Santiago se acercó un poco más, saboreando el momento. Sus ojos brillaban con malicia mientras su sonrisa se ensanchaba. Era el tipo de sonrisa que revelaba que ya tenía la trampa perfectamente preparada. Apuesto $1.000.000, comenzó Santiago, dejando que el silencio posterior a su declaración calara en la sala, a que no tienes el valor de casarte con una mujer que no encaje en tus estándares perfectos. Nada de modelos delgadas y sofisticadas. Hablo de una mujer real, con curvas, con personalidad, alguien que no esté aquí solo para ser admirada por su apariencia. Y, para hacerlo aún más interesante, tienes que quedarte casado con ella por lo menos 6 meses. El reto flotaba en el aire como una nube cargada de tensión, y Alejandro supo que todos estaban expectantes. Nadie había desafiado sus gustos, sus reglas, tan abiertamente antes. Santiago había dado justo en el blanco, tocaba su orgullo, su imagen pública, su identidad como conquistador. Era un desafío a lo que Alejandro más valoraba, su capacidad de control, de seducción, de nunca ceder terreno. $1.000.000 por 6 meses de matrimonio? Repitió Alejandro, intentando disimular su sorpresa con una sonrisa calculada. Parece dinero fácil, amigo.
¿Quién es la afortunada? Santiago, que ya había elegido a su jugadora secreta, sonrió con aún más satisfacción. Desvió la mirada hacia un rincón del salón, donde una mujer reía abiertamente, destacándose no por cumplir con los estereotipos de belleza del lugar, sino por desafiar todos los que Alejandro valoraba. Valeria López, dijo Santiago, señalándola discretamente. Ella es exactamente lo contrario de todo lo que siempre has valorado. No le importan los vestidos caros ni las dietas imposibles. Y, lo mejor de todo, no está ni un poco impresionada con tu dinero. Alejandro observó a Valeria por primera vez. Era robusta, con una seguridad en sí misma que desafiaba la fragilidad del resto de las mujeres en la sala. Tenía una sonrisa cálida y una mirada intensa que irradiaba inteligencia y autenticidad. Alejandro supo al instante que este no sería un reto fácil. Santiago había elegido a alguien que no sería conquistada tan fácilmente. El grupo a su alrededor estalló en risas y miradas de expectación. El orgullo de Alejandro estaba en juego. Su fama de conquistador sería puesta a prueba de una forma que nunca antes había experimentado. Pero Alejandro Montenegro no era de los que se echaban atrás frente a un desafío, y mucho menos uno público. Muy bien, Santiago, dijo finalmente, su voz impregnada de una confianza calculada. Acepto tu desafío. 6 meses es tiempo más que suficiente para hacer que cualquier mujer, incluida Valeria López, se enamore de mí. Prepara tu cheque. Las risas y aplausos estallaron a su alrededor, mientras Santiago alzaba su copa en un brindis triunfal. Pero mientras Alejandro saboreaba el momento de victoria, una sensación incómoda lo invadió. Esta vez no solo estaba en juego su dinero, sino algo mucho más profundo, su orgullo, su identidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se preguntó si había subestimado el verdadero desafío que tenía frente a él. La apuesta había comenzado, y lo que una vez fue un simple juego entre amigos, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Alejandro Montenegro no era el tipo de hombre que sentía nervios. Estaba acostumbrado a conquistar cualquier terreno, a dominar cualquier situación con su magnetismo natural y su arrolladora confianza. Pero esa noche, al prepararse para su primer encuentro con Valeria López, una sensación extraña lo recorría. Algo cercano a la ansiedad. Era una emoción nueva para él, incómoda, que trataba de sacudirse mientras se ajustaba el impecable traje que llevaba. El lugar que había elegido para la cita era uno de los restaurantes más exclusivos de Puerto Madero, un símbolo de estatus, con vistas espectaculares del río iluminado por las luces de Buenos Aires. Un escenario perfecto para impresionar a cualquiera, o al menos, eso pensaba. Alejandro, sentado en una de las mejores mesas del restaurante, observaba a su alrededor con calma, confiado en que su elección de lugar hablaría por sí misma. Sabía que para cualquier mujer, cenar en un lugar como ese era una experiencia que no se olvidaba. Sin embargo, cuando Valeria López cruzó la puerta del restaurante, todo lo que Alejandro creía saber comenzó a tambalearse. Valeria entró con paso firme, segura de sí misma. No llevaba los vestidos ajustados y lujosos ni el maquillaje elaborado que Alejandro estaba acostumbrado a ver en las mujeres que lo acompañaban. En lugar de eso, vestía de manera simple, pero elegante, con una naturalidad que desafiaba los estándares de belleza a los que Alejandro solía adherirse. Tenía una mirada directa, casi desafiante, y una confianza que parecía envolverla en una aura propia. Ella no estaba ahí para ser conquistada, eso quedaba claro desde el primer momento. Alejandro, siempre rápido en sus reflejos sociales, se levantó de la silla con una sonrisa calculada, la misma que solía desarmar a cualquiera. Pero Valeria no respondió de la forma esperada. En lugar de devolverle la sonrisa o coquetear como muchas antes de ella, lo miró con una expresión curiosa, aunque ligeramente decepcionada, como si ya supiera exactamente lo que venía. Valeria López, dijo Alejandro, intentando recuperar el control del momento. Es un placer finalmente conocerte. Valeria lo observó durante un breve segundo, sus ojos serenos y atentos. Finalmente, con un tono seco pero directo, respondió. Alejandro Montenegro. Estoy segura de que lo es para ti. Aquella respuesta, simple pero cargada de ironía, descolocó a Alejandro.
No estaba acostumbrado a ese tipo de interacción, mucho menos a recibir una respuesta que no se ajustaba a su guión. Sin embargo, mantuvo la compostura, sonriendo con esa mezcla de seguridad y encanto que siempre le funcionaba. Elegí este lugar porque pensé que te gustaría, dijo Alejandro, señalando el entorno con una leve inclinación de la cabeza. Es uno de los mejores de la ciudad. Valeria miró a su alrededor con desinterés, como si el lujo del lugar apenas le llamara la atención. Luego, volviendo la mirada hacia Alejandro, respondió sin rodeos. Es bonito, lo admito, pero no es mi tipo de lugar. Prefiero algo más sencillo, donde las conversaciones sean reales y las intenciones más claras. Alejandro sintió que su confianza se tambaleaba por un segundo. Ese no era el tipo de respuesta que esperaba. Normalmente, las mujeres se deslumbraban por el lujo y el estatus, elementos que él utilizaba como parte de su estrategia. Pero Valeria parecía inmune a ese tipo de encanto. En lugar de dejarse llevar por la ostentación, estaba más interesada en la autenticidad, en algo que Alejandro no estaba seguro de saber ofrecer. Decidió cambiar de táctica, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos fijándose en los de ella con la intención de demostrar sinceridad. Valeria, sé que no eres como las otras mujeres que he conocido, y lo respeto. Pero dime, si no estás interesada en este tipo de cosas, ¿por qué aceptaste la cita? Valeria mantuvo su mirada fija en él, como si intentara analizar cada palabra, cada movimiento. Había algo en ella que Alejandro no había encontrado antes en ninguna otra mujer, una franqueza desarmante, una especie de poder que no tenía nada que ver con la apariencia o el dinero. Finalmente, respondió con un tono tranquilo, pero con una firmeza que hizo que Alejandro se enderezara en su silla. Acepté la cita porque tenía curiosidad, dijo, su voz suave pero con un filo. Quiero entender qué mueve a un hombre como tú, capaz de apostar $1.000.000 en un matrimonio temporal. No pude resistir la tentación de descubrir cómo alguien puede tratar a otra persona como una simple apuesta. Para mí, es fascinante. El comentario golpeó a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. Sabía que la apuesta era provocadora, un juego entre amigos, pero la franqueza de Valeria lo hizo enfrentarse al hecho de que había subestimado la situación y, peor aún, a ella. Pero mantuvo la sonrisa, aunque más tenue, más controlada. No quise ofenderte con esto, dijo, tratando de suavizar las cosas. La apuesta no es más que una manera de desafiarme a mí mismo, de probar que puedo lograr lo que me propongo. No es nada personal. Valeria, sin perder su aplomo, cruzó los brazos y lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad y un toque de desdén. Entonces, ¿crees que soy solo un desafío para ti? Respondió. ¿Otra cosa que puedes conquistar y tachar de tu lista? Porque si eso es lo que piensas, te lo haré fácil, no soy un trofeo, Alejandro. Soy una persona, con mis propios principios, y no voy a dejar que me trates como una meta a alcanzar. Aquellas palabras cayeron sobre Alejandro como una losa. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que estaba enfrentando a alguien a quien no podía controlar con dinero, encanto o poder. Valeria no estaba impresionada con su estatus, y menos aún, dispuesta a ser parte de su juego. Ella era diferente, una mujer que no se doblaba ante la riqueza ni el poder, y eso despertaba en Alejandro una mezcla de frustración y respeto. De acuerdo, dijo, adoptando una postura más abierta, casi derrotada. Pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Por qué estás aquí, entonces? Si no te interesa lo que represento, ¿por qué aceptar una apuesta como esta? Valeria lo observó en silencio por unos segundos, luego se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Estoy aquí porque quiero ver hasta dónde estás dispuesto a llegar, Alejandro. Quiero saber si hay algo más allá del hombre que todos ven, del millonario que cree que puede controlar el mundo. Y te aviso, si estás aquí para conquistarme como a todas las demás, te vas a llevar una gran decepción. Aquella declaración fue un golpe directo al orgullo de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. No sabía cómo lidiar con una mujer como Valeria, alguien que no respondía a sus trucos habituales, alguien que lo veía más allá de la fachada. Pero, en lugar de retirarse, algo en él se despertó. Un desafío diferente,
uno más profundo, comenzaba a tomar forma en su mente. La cena continuó en un tono más serio. Alejandro intentó mostrar un lado más sincero, mientras Valeria no dejaba de evaluar cada palabra, cada gesto. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que no estaba lidiando con una conquista, sino con un enigma, uno que quizás no podría resolver tan fácilmente. Cuando finalmente la cena llegó a su fin, Alejandro acompañó a Valeria hasta la puerta del restaurante. Esperaba que, tal vez, el transcurso de la noche hubiera suavizado su postura, pero ella seguía igual de firme, igual de imperturbable. Buenas noches, Alejandro, dijo Valeria, con una sonrisa enigmática. Hasta la próxima. Y con esas palabras, se despidió, dejándolo allí, solo frente al restaurante, mirando cómo ella se alejaba con una confianza inquebrantable. Mientras la veía desaparecer entre las luces de Buenos Aires, Alejandro supo que esta vez estaba jugando en un terreno desconocido. Había aceptado una apuesta que no se trataba solo de dinero, sino de algo mucho más peligroso, su propia identidad. Y aunque aún no lo sabía con certeza, una pequeña parte de él empezaba a preguntarse si Valeria López no sería el desafío más grande de su vida. El juego apenas había comenzado. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa mientras Alejandro Montenegro y Valeria López caminaban hacia el juzgado. Era una mañana gris en Buenos Aires, el tipo de día que hacía que la ciudad pareciera menos imponente, más humana. Alejandro, siempre vestido impecablemente con su traje a medida, avanzaba con pasos calculados, tratando de ocultar lo que sentía como una mezcla de frustración y desconcierto. Valeria, en cambio, caminaba a su lado con una calma inquietante, como si aquel día no fuera más que otro en su rutina. Para Alejandro, el matrimonio había sido siempre una formalidad lejana, algo que, de llegar, sucedería bajo sus propios términos, con la mujer que él eligiera y bajo las circunstancias que él controlara. Sin embargo, esa apuesta lo había llevado a una situación que nunca hubiera imaginado, caminar hacia un matrimonio que no controlaba, con una mujer que, a pesar de todos sus esfuerzos, parecía inmune a su influencia. La seguridad implacable de Valeria lo desconcertaba, y eso, para alguien como él, era algo inusual, casi intolerable. Valeria, por su parte, no se mostraba afectada ni por el escenario ni por la presencia de Alejandro. No llevaba un vestido blanco lujoso ni había una sonrisa ansiosa en su rostro. Estaba vestida de forma simple pero elegante, con una serenidad que indicaba que nada en su vida cambiaría demasiado después de aquel día. Para ella, este matrimonio no era una unión sentimental, sino un contrato temporal, un acuerdo que cumpliría sin permitir que alterara su vida, su independencia o su esencia. Eso era lo que más inquietaba a Alejandro, la sensación de que, incluso mientras él pensaba en cómo ganarle a este juego, Valeria ya había ganado. Dentro del juzgado, la sala estaba casi vacía. No había invitados, ni música, ni el bullicio de una ceremonia tradicional. Solo estaban ellos dos, el juez que parecía más interesado en terminar rápido para poder ir a almorzar, y la fría formalidad del procedimiento. Alejandro, con su imponente presencia, se veía más como un hombre de negocios cerrando un trato que como un novio en su día de boda. Valeria, por su parte, estaba tranquila, como si lo que sucediera ese día no fuera más que una obligación burocrática. El juez empezó a recitar los votos legales con la monotonía de quien ha dicho esas palabras 1000 veces antes. Alejandro respondió con la misma frialdad calculada con la que cerraba tratos multimillonarios, pero no pudo evitar sentir una punzada de extrañeza. Cada palabra que decía lo alejaba más de la imagen de control absoluto que siempre había tenido de sí mismo. Cuando fue el turno de Valeria, su respuesta fue simple y directa, sin la emoción o la vulnerabilidad que uno podría esperar de una novia. Y luego, cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, fue Valeria quien lo sorprendió de nuevo. Ella le puso el anillo a Alejandro con una calma calculada, casi sin emoción en su rostro. Había algo en su mirada que lo desconcertaba, una mezcla de aceptación y distancia. Para ella, aquel anillo no significaba una promesa de amor o un compromiso emocional, sino la formalización de un acuerdo frío y racional. Cuando el juez los declaró oficialmente marido y mujer, hubo un momento de silencio. Alejandro esperaba que Valeria dijera algo, tal vez un comentario sarcástico o un desafío más, pero en lugar de eso,
simplemente asintió levemente con la cabeza y, sin más, comenzó a caminar hacia la salida del juzgado. Ni siquiera esperó a que él la acompañara. Alejandro se quedó por un momento en el centro de la sala, inmóvil, observando cómo Valeria se alejaba sin mirar atrás. Era como si este matrimonio no significara nada para ella, o quizás significaba exactamente lo que ella había planeado, un contrato que cumpliría por 6 meses, sin dejar que afectara su vida ni su independencia. Alejandro, que siempre había estado acostumbrado a ser quien marcaba el ritmo y las reglas, sintió por primera vez que estaba participando en un juego cuyas reglas no comprendía del todo. Cuando salió del juzgado, su chofer ya los estaba esperando. Alejandro, en un gesto que había aprendido de tantos matrimonios llenos de símbolos, abrió la puerta del coche para Valeria. Pero, como si su gesto fuera innecesario, ella lo rechazó con un leve gesto de la mano. «Voy a caminar un poco», dijo Valeria con voz tranquila. «Necesito tiempo para pensar». Alejandro la observó mientras se alejaba, caminando por la acera con pasos decididos, como si hubiera algo más importante que el hecho de haberse casado. No miró atrás ni una sola vez. Esa indiferencia, esa autonomía absoluta, era algo que desconcertaba profundamente a Alejandro. Estaba acostumbrado a ser admirado, a ser el centro de atención, y sin embargo, Valeria parecía caminar en otra dirección, desinteresada en lo que él representaba. De vuelta en el coche, mientras la ciudad pasaba por la ventana, Alejandro Montenegro sintió algo que no había experimentado en años: frustración. Sabía que había aceptado aquella apuesta por orgullo, por demostrar que podía conquistar a cualquier mujer, incluso a una como Valeria. Pero algo estaba mal. Valeria no era como las otras mujeres. No le importaba su dinero, ni sus lujos, ni su reputación. No era alguien que pudiera ser impresionada o controlada. Cuando llegaron a su lujoso penthouse en Puerto Madero, la tensión entre los dos era palpable. Alejandro observaba a Valeria mientras ella caminaba por el enorme espacio, mirando las costosas piezas de arte y la opulenta decoración con un desinterés absoluto. Para él, aquel lugar era un símbolo de todo lo que había logrado en su vida: riqueza, éxito, poder. Para Valeria, no era más que otra trampa de lujo, algo que no la impresionaba en lo absoluto. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Alejandro, intentando sonar casual, pero no pudo ocultar del todo la expectativa en su voz. «Espero que encuentres comodidad aquí, aunque sea temporal». Valeria se volvió hacia él, y en su rostro apareció una media sonrisa, una expresión que mezclaba ironía y desafío. «Este es tu mundo, Alejandro, no el mío. No vine aquí para acomodarme ni para ser conquistada», dijo, su voz firme y serena. «Estoy aquí solo para cumplir nuestra parte del acuerdo». Las palabras de Valeria resonaron en el espacio vacío, cortando como un cuchillo los intentos de Alejandro de imponer su dominio. Estaba acostumbrado a recibir elogios, a escuchar a la gente hablar de lo increíble que era su estilo de vida. Pero con Valeria, cada intento de deslumbrarla era inútil. Era una batalla que estaba destinado a perder desde el principio, aunque su orgullo aún se resistía a aceptarlo. «Eres una mujer de palabra, eso debo decirlo», respondió Alejandro, cruzando los brazos, tratando de recuperar la compostura. «Pero debo preguntar, ¿qué te motiva realmente? ¿Cuál es tu objetivo final en todo esto?» Valeria lo miró durante un largo momento, como si intentara medir cada intención detrás de sus palabras. «Mi objetivo, Alejandro, es simple. Vivir mi vida sin someterme a los caprichos de nadie», dijo Valeria, sus ojos fijos en los suyos con una intensidad implacable. «No estoy aquí para ser conquistada ni para entrar en tu mundo de lujo. Estoy aquí para cumplir el acuerdo y, al final de los 6 meses, seguiremos cada uno por nuestro camino. Sin resentimientos, sin dramas. Solo un contrato cumplido». El peso de esas palabras cayó sobre Alejandro como una verdad que no podía ignorar. Valeria no estaba allí para ser impresionada, y mucho menos para enamorarse de él. Para ella, esto era solo una obligación. Y por primera vez en su vida, Alejandro Montenegro se sintió atrapado en un juego que no controlaba. La verdadera batalla apenas comenzaba.
Los días que siguieron al acuerdo matrimonial entre Alejandro Montenegro y Valeria López estuvieron llenos de una tensión palpable. En la lujosa cobertura de Puerto Madero, el silencio era casi siempre la norma, roto solo por los sonidos cotidianos que hacían eco en las habitaciones elegantes pero frías. Alejandro estaba acostumbrado a que las mujeres en su vida gravitaban a su alrededor, admiradas por su poder y atraídas por su estilo de vida opulento. Pero con Valeria, era diferente. Desde el primer día de su convivencia, ella se mantuvo distante, casi inquebrantable. No parecía afectada ni por su fortuna ni por su presencia. Aquello desconcertaba profundamente a Alejandro. No era la primera vez que enfrentaba una resistencia inicial, pero siempre había encontrado la manera de doblegar esa barrera, de romper las defensas con su encanto y su dominio natural. Pero con Valeria, cada intento de seducción o de control se encontraba con un muro de indiferencia. Ella simplemente no respondía de la manera en que él estaba acostumbrado. Valeria mantenía una rutina que Alejandro observaba con creciente frustración. Iba y venía del trabajo, se ocupaba de sus asuntos y seguía con su vida sin permitir que su nuevo matrimonio alterara en lo más mínimo su independencia. Había dejado claro desde el principio que no se adaptaría a su estilo de vida y que seguiría siendo exactamente quien era, a pesar de la formalidad del acuerdo que los unía. Para ella, su vida no giraba alrededor de Alejandro, y esa realidad lo carcomía por dentro. Decidido a recuperar el control, Alejandro comenzó a intentar lo que mejor sabía hacer, utilizar su riqueza y su entorno para crear una atmósfera irresistible. Sabía que pocas personas podían resistirse al lujo, y estaba convencido de que, tarde o temprano, Valeria cedería ante sus esfuerzos. Comenzó mimándola con regalos. En las mañanas, ella encontraba joyas de diseñador sobre la mesa del comedor. Collares de diamantes, relojes exclusivos, piezas que muchas mujeres habrían deseado con desesperación. Pero Valeria las observaba con la misma indiferencia que podría dedicarle a un objeto decorativo más. Cada joya, cada artículo caro era cuidadosamente devuelto a Alejandro. «Ya te dije que no necesito esto», le decía Valeria, devolviéndole el último par de pendientes de esmeraldas que él había seleccionado con esmero. «Mi valor no se mide por lo que uso, sino por lo que soy». Alejandro, que nunca había enfrentado ese tipo de rechazo, tragó su orgullo cada vez que Valeria rechazaba otro regalo. Estaba acostumbrado a que su riqueza lo abriera todo, puertas, oportunidades, corazones. Pero en lugar de acercarse, Valeria parecía alejarse aún más. Frustrado, decidió cambiar de táctica. Si los regalos no funcionaban, tal vez la experiencia lo haría. Una tarde, la invitó a dar un paseo en su yate privado, anclado en uno de los clubes más exclusivos de Buenos Aires. Estaba convencido de que el entorno grandioso, el lujo de un yate que pocos podían permitirse, al menos despertaría alguna emoción en ella. Pero mientras el yate deslizaba suavemente sobre las aguas tranquilas, Valeria no mostró ninguna señal de impresión. Se recostó en su silla, observando el horizonte con serenidad, pero sin el más mínimo rastro de admiración. «Este es el tipo de lujo que podría hacerte reconsiderar», dijo Alejandro, intentando ocultar su frustración detrás de una sonrisa encantadora. Valeria se volvió hacia él, sus ojos fijos en los de Alejandro, pero esta vez había algo distinto en su mirada, una suave compasión que él no esperaba. «Alejandro, ¿realmente crees que todo esto es lo que define una vida plena?», dijo con voz tranquila, pero cargada de significado. «Los objetos caros, un yate, ser conocido en las fiestas de la alta sociedad. Eso no es lo que me mueve. No estoy aquí para ser impresionada por escenarios bonitos o por tu riqueza. Estoy aquí para conocer quién eres cuando todo esto desaparece. Y hasta ahora, aún no he visto ese lado de ti». Aquellas palabras lo golpearon con más fuerza de la que esperaba. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que Valeria no estaba interesada en el poder ni en lo que él representaba en el mundo exterior. Ella buscaba algo más profundo, algo que él no estaba seguro de saber ofrecer. A medida que pasaban las semanas, Alejandro redoblaba sus esfuerzos. La llevaba a cenas en los restaurantes más caros, donde chefs internacionales preparaban platos exquisitos que podían costar el salario mensual de alguien común.
La llevaba de compras a las boutiques más exclusivas, donde la ropa no tenía precio visible, solo accesible para aquellos que no preguntan. Sin embargo, Valeria, imperturbable, elegía vestirse con sencillez, prefería lugares menos ostentosos y seguía rechazando cada regalo que él intentaba imponerle. A pesar de sus intentos, cada día que pasaba hacía más evidente que su enfoque estaba equivocado. Alejandro intentaba conquistar a Valeria usando las mismas herramientas que siempre había empleado, pero ella no era como las demás. No le importaba su dinero ni su estatus. Cada vez que él intentaba impresionarla con más lujo, ella reafirmaba su independencia. No necesito esto, Alejandro, decía Valeria, una y otra vez, mirándolo con esa mezcla de firmeza y desapego que él empezaba a detestar, pero también a admirar. Ya te lo dije. No estoy aquí para ser comprada. Con cada intento fallido, Alejandro se daba cuenta de que el verdadero reto no estaba en lo que podía ofrecer externamente, sino en algo mucho más interno. Lo que Valeria buscaba era conocer quién era realmente él, más allá de las máscaras de poder y éxito que había construido durante toda su vida. Y ese era un territorio que Alejandro nunca había explorado. En una tarde especialmente cálida, mientras Valeria seguía con su rutina y Alejandro intentaba encontrar la manera de acercarse a ella, algo en él empezó a cambiar. Sentado solo en su oficina, con vistas a la ciudad que siempre había sido su reino, Alejandro se dio cuenta de que este desafío no se trataba de ganar una apuesta o de conquistar a Valeria de la manera tradicional. Era un reto mucho más profundo, uno que requería que dejara de lado todo lo que creía que lo hacía valioso. Valeria no lo veía como el hombre poderoso que él siempre había proyectado. Ella lo estaba obligando, consciente o no, a mirarse a sí mismo de una forma que nunca había hecho antes. Cada vez que Valeria lo rechazaba, lo despojaba de una capa más de su fachada. Y Alejandro, por primera vez, sintió que el verdadero reto no era conquistarla, sino descubrir quién era él sin su dinero, sin su poder, sin su imagen pública. Valeria seguía firme, manteniendo su vida y su independencia intactas. Alejandro intentaba crear situaciones para acercarse, pero ella siempre marcaba los límites, dejando claro que su vida no estaba a la venta. Con cada rechazo, Alejandro empezaba a darse cuenta de que no era Valeria quien debía ceder, sino él. Debía comenzar a despojarse de sus propias expectativas y aprender que el verdadero valor de este desafío no estaba en ganar, sino en descubrirse a sí mismo. La convivencia continuaba, pero Alejandro sabía que algo había cambiado. Empezaba a reconocer que este juego de poder no lo estaba ganando con dinero, y aunque eso lo frustraba, también sentía una extraña sensación de respeto por Valeria. Cada día que pasaba, ella lo llevaba más cerca de una verdad incómoda: el verdadero desafío no era conquistarla, sino descubrir quién era cuando todo lo que él valoraba dejaba de importar. El control que siempre había creído tener se deslizaba lentamente de entre sus manos, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Las semanas continuaban y con ellas, el malestar de Alejandro Montenegro crecía en silencio. Nada de lo que había intentado hasta el momento había logrado doblegar a Valeria López. Su plan inicial, basado en el lujo, el poder y su habitual dominio en cualquier situación, había fracasado de manera estrepitosa. Cada joya rechazada, cada experiencia exclusiva desestimada, era un recordatorio constante de que Valeria no era como las otras mujeres que había conocido. No solo eso, sino que con cada nuevo rechazo, Alejandro comenzaba a sentir algo que nunca había experimentado antes: la sensación de no tener el control. El Alejandro Montenegro que siempre había tenido el mundo a sus pies, que nunca había enfrentado un desafío que no pudiera superar, comenzaba a cuestionarse. Valeria lo estaba forzando a mirar hacia adentro, a enfrentarse a una verdad incómoda: no sabía quién era más allá de su dinero, más allá de la imagen que había proyectado toda su vida. Y ese enfrentamiento consigo mismo era más aterrador que cualquier desafío externo. La frustración lo llevó a un punto de quiebre una mañana en la que, después de uno de sus intentos fallidos por acercarse a Valeria, sintió que la situación había llegado a un callejón sin salida. Había intentado impresionarla con su yate, su colección de arte, y hasta con viajes exóticos, pero nada funcionaba. Valeria permanecía indiferente, ocupada en su trabajo, manteniendo su vida propia y sus convicciones intactas.
Aquella mañana, después de un silencioso desayuno en el amplio comedor de su penthouse, Alejandro la observó salir para asistir a una reunión. Había algo en su manera de irse, en su tranquila seguridad, que lo irritaba profundamente. Como si todo lo que él representaba no tuviera valor para ella. La imagen de Valeria marchándose sin una mirada atrás, mientras él, el hombre acostumbrado a tenerlo todo, permanecía detrás, lo hizo tomar una decisión radical. El ataque a la independencia de Valeria. Si el lujo y los regalos no funcionaban, tal vez podría ganar este juego atacando lo que Valeria más valoraba, su independencia. Alejandro sabía que su trabajo era importante para ella, quizás su mayor orgullo, y decidió que si no podía conquistarla de manera tradicional, entonces haría que dependiera de él, que lo necesitara de alguna forma. Alejandro estaba acostumbrado a manipular situaciones a su favor y estaba convencido de que, tarde o temprano, Valeria cedería. Así que comenzó a mover sus hilos. Usando su vasta red de contactos, influyó en las oportunidades profesionales de Valeria sin que ella lo supiera. Hizo que algunas de sus reuniones importantes fueran reprogramadas y utilizó su poder para bloquear algunos de sus avances profesionales. Era una estrategia arriesgada, pero Alejandro pensaba que si lograba hacer que Valeria se sintiera acorralada, tarde o temprano cedería a la realidad de que, en su mundo, todo giraba en torno a él. Una mañana, mientras Valeria se preparaba para salir a una reunión importante que, sin que ella lo supiera, ya había sido cancelada, Alejandro decidió tomar un enfoque más directo. Cuando ella se dirigió hacia la puerta, con el bolso colgado en su brazo y una expresión decidida en el rostro, Alejandro se interpuso en su camino, sonriendo con frialdad. Valeria, no necesitas ir a esa reunión, dijo con una calma calculada. Ya está resuelto. Puedes dejar de lado estas responsabilidades, después de todo, eres mi esposa ahora. Puedo encargarme de todo lo que necesites. Valeria lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad e indignación. Sabía lo que Alejandro estaba intentando hacer, y su sonrisa controlada no logró disimular la rabia que crecía dentro de ella. ¿De verdad crees que puedes controlarme? Respondió, su voz firme pero contenida. ¿Qué por qué estamos casados tengo que depender de ti para todo? Alejandro, ya te lo dije, no soy tu propiedad. No puedes comprarme, y ciertamente no puedes controlarme. Pero Alejandro no retrocedió. Estaba decidido a empujar los límites, a probar hasta dónde llegaría Valeria antes de que reconociera que él tenía el poder. Sin embargo, cada vez que la enfrentaba de esa manera, Valeria respondía con la misma serenidad implacable. Valeria, continuó Alejandro, con una sonrisa cargada de arrogancia, realmente no necesitas desgastarte en este trabajo. Puedo ofrecerte una vida de comodidad y lujo. Tu enfoque debería estar aquí conmigo, en nuestra vida. No tienes que preocuparte por nada más. Valeria no respondió de inmediato. Se limitó a cruzar los brazos y a mirarlo de manera fija, como si evaluara cada palabra. Finalmente, dio un paso adelante, su voz llena de una calma peligrosa. ¿De verdad crees que quitándome mi trabajo vas a ganarme? Dijo Valeria con tono seco. Te equivocas, Alejandro. Eres patético si crees que puedes mantenerme cautiva en este juego de poder. No puedes controlarme. Y cuanto más lo intentes, más te darás cuenta de lo débil que eres realmente. Alejandro sintió el golpe de esas palabras como una bofetada. Valeria no solo rechazaba su poder, sino que lo desafiaba abiertamente. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que su control sobre la situación se le escapaba por completo. Pero había algo más. A medida que Valeria lo desafiaba, Alejandro no solo sentía frustración, sino también una creciente fascinación. El inicio del cambio interno. Esa misma noche, después de otro intento fallido de manipular la situación a su favor, Alejandro se encontró solo en su oficina, mirando a la oscuridad de la ciudad que siempre había sido su territorio. Por primera vez en mucho tiempo, dudaba. Valeria no solo lo estaba haciendo cuestionarse como conquistador, sino como hombre. ¿Por qué no podía controlarla? ¿Por qué cada uno de sus intentos de doblegarla solo lo hacía sentirse más impotente? Era una sensación nueva, incómoda, y profundamente desconcertante.
mientras reflexionaba sobre sus acciones, algo comenzó a cambiar dentro de él. Valeria no era como ninguna otra mujer que había conocido. Y la razón por la que no podía controlarla no era porque él fallara, sino porque ella era diferente. Valeria no estaba ahí para ser conquistada, ni para ser dominada. Ella lo veía a él más allá de su poder y su dinero, más allá de la imagen que había construido de sí mismo. Ella lo desafiaba no solo a seducirla, sino a encontrar algo más dentro de él, algo que hasta ahora no había tenido que enfrentar. Esa noche, Alejandro Montenegro se dio cuenta de algo crucial: si quería ganar esta batalla, no sería a través del poder ni del dinero. Tendría que mirar dentro de sí mismo y descubrir quién era realmente. Tendría que despojarse de las capas que había construido a lo largo de su vida y enfrentarse a su propia verdad. Y eso, más que conquistar a Valeria, se había convertido en el verdadero desafío. Así, mientras observaba las luces de Buenos Aires desde la soledad de su despacho, Alejandro comprendió que la única forma de ganar no era imponiéndose, sino cambiando. Pero este cambio no sería fácil, ni rápido. Porque el mayor enemigo al que se enfrentaba no era Valeria, sino él mismo. Era una noche tranquila en la lujosa cobertura de Alejandro Montenegro. El sonido de la ciudad apenas se filtraba por las ventanas de cristal que envolvían el salón en un silencio cargado de tensión. Alejandro estaba sentado en su oficina, perdido en sus pensamientos, cuando Valeria entró, con esa calma implacable que siempre lo desafiaba sin palabras. Algo en su mirada era diferente esa noche, una intensidad contenida que Alejandro no supo interpretar de inmediato, pero que le puso en alerta. Sabía que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría el rumbo de la dinámica entre ellos. «Tenemos que hablar, Alejandro», dijo Valeria, su voz firme, pero cargada de una gravedad que lo hizo levantar la vista de inmediato. Alejandro, que había pasado semanas intentando dominarla, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Algo en el tono de Valeria lo hizo darse cuenta de que lo que estaba a punto de escuchar iba mucho más allá de cualquier desafío o reproche que hubiera recibido hasta entonces. Se inclinó hacia adelante, tratando de mantener la compostura, aunque su intuición le decía que estaba a punto de perder más que solo el control de la situación. «Dime, Valeria», dijo con una calma que no sentía del todo. «Estoy escuchando». Valeria caminó lentamente por la sala, como si estuviera ordenando sus pensamientos, antes de detenerse frente a la ventana que daba hacia la ciudad iluminada. Parecía estar eligiendo cada palabra con cuidado, como si supiera que lo que iba a decir marcaría un antes y un después. «Quiero contarte una historia», comenzó, su voz suave, pero cargada de un dolor que Alejandro aún no alcanzaba a comprender. «Es una historia sobre un hombre que destruyó una vida entera, una familia, sin siquiera mirar atrás». Alejandro no dijo nada, pero algo en su interior comenzó a revolverse. Podía sentir el peso de lo que venía, aunque no podía precisar qué era. Valeria continuó, su voz ahora más tensa, más cargada de emociones reprimidas. «Mi padre era un hombre trabajador, honesto, que dedicó toda su vida a su pequeña tienda», prosiguió, su mirada fija en el horizonte. «Era su orgullo, su razón de ser. Él construyó ese negocio con sus propias manos, día tras día, para mantener a nuestra familia. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente, y eso lo hacía sentir digno. Pero todo eso cambió cuando el terreno donde estaba su negocio fue vendido a un inversor, y lo perdió todo». Alejandro sintió una punzada en el estómago. Había escuchado muchas historias de gente que perdía sus negocios por decisiones de grandes empresarios, pero algo en la manera en que Valeria hablaba hizo que este relato se sintiera demasiado personal. Algo oscuro comenzó a formarse en el fondo de su mente, una memoria vaga que preferiría haber olvidado. «Mi padre», continuó Valeria, ahora con una voz más cargada de resentimiento, «te buscó, Alejandro. Te rogó que no vendieras ese terreno, que reconsideraras. Suplicó, casi de rodillas, para que no destruyera su vida. Pero tú no lo escuchaste. No lo miraste a los ojos. Solo pensaste en las ganancias que obtendrías con la venta». En ese instante, todo encajó. Alejandro recordó vagamente una transacción que había hecho años atrás. Un terreno en el que había un pequeño negocio. Un hombre desesperado que había tratado de hablar con él,
pero a quien no le había dado más que unos minutos de su tiempo antes de desecharlo como una molestia menor. El trato le había reportado una ganancia considerable, y en ese momento, lo había considerado solo otro movimiento estratégico en su carrera. Nada más. Lo ignoraste, Alejandro, dijo Valeria, sus ojos fijos en los de él, cargados de una rabia contenida durante años. Mi padre lo perdió todo por tu decisión. El negocio, su sustento, su dignidad. Cayó en una depresión tan profunda que nunca pudo salir de ella. Y después, se fue. Murió, Alejandro. Murió porque no pudo soportar la pérdida de todo por lo que había trabajado. Tú lo mataste, con tu indiferencia. Cada palabra era como una daga que se clavaba en el corazón de Alejandro. Sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Nunca había pensado en las consecuencias personales de aquella transacción, nunca se había detenido a considerar las vidas que destruía en su búsqueda implacable de éxito y poder. Y ahora, el costo de su ambición estaba frente a él, encarnado en la mujer que había intentado conquistar. Pero Valeria no había terminado. Alejandro, incapaz de hablar, observaba en silencio, devastado por la revelación. Después de que mi padre murió, continuó Valeria, con una tristeza tan profunda que hacía temblar su voz, mi madre no pudo soportarlo. Su corazón se rompió junto con el de él, y pocos meses después, ella también se fue. Perdí a mis padres, mi hogar, todo, por una decisión que para ti no significó nada. Para ti, era solo otro negocio. Alejandro sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, algo que no había sucedido en años. Se sentía pequeño, reducido a un ser insignificante por el peso de la culpa. Quería hablar, decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de Valeria, pero no había palabras que pudieran reparar el daño que había causado. Y lo peor de todo es que él sabía que no había pensado en el impacto de su decisión, ni siquiera por un momento. Para él, las personas eran números, una línea más en el balance de su éxito financiero. Pero Valeria aún guardaba una última revelación, una que lo destruiría por completo. Poco después de perder a mis padres, dijo Valeria, su voz ahora temblorosa, pero firme, descubrí que estaba embarazada. Un hijo que era lo único que me quedaba, una nueva esperanza en medio del dolor. Pero con el estrés y la tristeza, lo perdí. Perdí a mi hijo, Alejandro. Todo lo que alguna vez tuve me fue arrebatado, y todo comenzó contigo. La devastación en la voz de Valeria fue lo que finalmente rompió a Alejandro. Cayó de rodillas frente a ella, incapaz de sostener el peso de la culpa. Era un hombre roto, despojado de todo lo que alguna vez había pensado que lo hacía fuerte. Las lágrimas fluían libremente mientras intentaba encontrar las palabras, pero lo único que pudo decir fue: lo siento. Valeria, no sabía. Pero Valeria no lo miraba con compasión, ni con odio. Solo había una especie de aceptación fría en sus ojos, como si este momento hubiera sido inevitable desde el principio. Eso es lo peor de todo, Alejandro, dijo ella suavemente. No sabías. No te importaba. Tú seguiste con tu vida, acumulando más riqueza, más poder, mientras yo enterraba a mis padres y perdía lo único que me quedaba. Nunca miraste atrás, y ahora, aquí estamos. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que parecía consumir todo el aire de la habitación. Alejandro, aún arrodillado, comprendió entonces que el verdadero desafío no había sido conquistar a Valeria, sino enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Había destruido vidas sin siquiera darse cuenta, y ahora, la mujer frente a él, a la que había intentado ganar con dinero y poder, era la encarnación de todo lo que había hecho mal. Valeria se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su voz cortante, pero firme, resonando en el aire. No quiero tu perdón, Alejandro. Quiero que vivas con esto. Quiero que sientas el peso de lo que hiciste, todos los días de tu vida. Esa es tu verdadera condena. Y con esas palabras, Valeria salió de la habitación, dejándolo solo, roto y enfrentando por primera vez el abismo de su propia humanidad. Alejandro Montenegro, el hombre que una vez creyó tenerlo todo, estaba de rodillas en su propio salón, devastado por la verdad que Valeria acababa de revelar.
Y por primera vez, comprendió que el verdadero desafío nunca había sido conquistarla, sino aprender a vivir con las consecuencias de las vidas que había destruido en su ambición desmedida. La verdad revelada por Valeria López dejó a Alejandro Montenegro en ruinas. Ya no era el hombre altivo y dominante que había estado acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. La devastadora confesión de Valeria le había mostrado, de manera brutal, las consecuencias de sus decisiones, y por primera vez en su vida, Alejandro sintió el peso de la culpa y la responsabilidad. Era como si todas las certezas que había construido en torno a su poder y su éxito se hubieran derrumbado en un solo instante. Los días que siguieron a la revelación fueron una tortura silenciosa para Alejandro. Se despertaba cada mañana en su lujosa cobertura, rodeado de símbolos de éxito que ahora le parecían vacíos, insignificantes. Todo lo que había valorado, el dinero, el poder, las conquistas, ya no tenía sentido. Lo único que veía en el espejo era el reflejo de un hombre que había causado dolor, y la imagen de Valeria, con sus palabras frías pero cargadas de verdad, no dejaba de perseguirlo. Sabía que las disculpas no serían suficientes. ¿Cómo podría pedir perdón por haber destruido una familia? ¿Por haber sido la causa de tanto sufrimiento? Alejandro no solo había perdido el respeto de Valeria, sino también el suyo propio. Y con cada día que pasaba, se hacía más evidente que la única forma de encontrar algún tipo de redención era a través de un cambio profundo, real, y no motivado por el deseo de ganarla de vuelta, sino por la necesidad de enfrentarse a sí mismo y a los errores que había cometido. Una noche, después de días de reflexión en la soledad de su hogar, Alejandro tomó una decisión. Sabía que no podía borrar el pasado, pero quizás podía evitar que otras personas sufrieran el mismo destino que la familia de Valeria. Usaría su poder y su fortuna de una manera diferente, no para su propio beneficio, sino para enmendar, en la medida de lo posible, los errores que había cometido. Tenía que transformar su vida en algo que valiera la pena, algo que pudiera darle un sentido más allá de las transacciones y las ganancias. Alejandro comenzó por investigar cada uno de los negocios que había afectado negativamente en el pasado. Su empresa había destruido pequeñas tiendas y había desplazado a familias enteras en su búsqueda de terrenos más rentables. Empezó a visitar personalmente esos negocios, hablando con los dueños, escuchando sus historias, enfrentando cara a cara las consecuencias de sus decisiones. Fue doloroso. Cada conversación era un recordatorio de cómo sus decisiones frías y calculadas habían destrozado vidas. En una de esas visitas, encontró a un hombre mayor, con una tienda de conveniencia a punto de cerrar, arruinado por una transacción que Alejandro recordaba vagamente haber firmado años atrás. El hombre tenía los ojos cansados, reflejando el mismo desespero que Valeria le había descrito en su propio padre. No queda nada para mí, dijo el hombre, su voz quebrada por el peso de los años y la lucha. Gente como tú no entiende lo que es perderlo todo por culpa de un papel que se firma en una oficina. Aquellas palabras resonaron en Alejandro con una crudeza que no había esperado. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero en ese momento decidió que no podía seguir viviendo de la misma manera. Sin dudarlo, le ofreció al hombre todo el apoyo necesario para levantar su negocio de nuevo, un fondo para la tienda, asesoría para revitalizarla, y sobre todo, una promesa de que nunca volvería a usar su poder para destruir el sustento de alguien. No fue un gesto grandioso, ni algo que pudiera corregir todo el daño que había causado, pero fue un primer paso. Alejandro empezó a darse cuenta de que la verdadera redención no vendría de un solo acto heroico, sino de una serie de pequeños gestos, de decisiones constantes para hacer lo correcto, incluso cuando no había recompensa. Fundó una organización dedicada a apoyar a pequeños empresarios que, como el padre de Valeria, habían estado al borde de la quiebra. Ofrecía recursos financieros, pero también asesoría para que pudieran prosperar de manera independiente. Alejandro entendió que no se trataba de usar su dinero para calmar su culpa, sino de empoderar a otros, para que nunca más una familia se viera despojada de su sustento por un acto de codicia. Durante semanas, Valeria observaba en silencio lo que estaba haciendo. Había mantenido una distancia emocional desde la revelación, y aunque Alejandro no intentaba justificar sus acciones ante ella, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse de nuevo a su juicio.
Sin embargo, esta vez, Alejandro no buscaba su perdón. Sabía que no tenía derecho a pedirlo. Lo único que quería era mostrarle que había cambiado, que estaba dispuesto a ser un hombre diferente, no por ella, sino porque necesitaba redimirse ante sí mismo. Una tarde, Valeria apareció en la sala donde Alejandro estaba revisando los informes de los negocios que su organización había ayudado. Había un cambio sutil en su rostro, una expresión menos endurecida, aunque no del todo complacida. ¿Crees que haciendo esto vas a borrar lo que hiciste? Le preguntó, su tono aún lleno de dolor, pero menos cortante que antes. ¿Crees que estas personas te agradecerán lo suficiente como para olvidar que destruiste sus vidas? Alejandro la miró, con una calma y una sinceridad que no había mostrado antes. No, respondió él, con voz suave, pero firme. Sé que no puedo deshacer el daño. Sé que no puedo devolverte a tus padres, ni a tu hijo. Y no espero que esto borre lo que hice. Lo único que puedo hacer ahora es intentar que lo que me queda de vida valga algo. Que mi poder sirva para ayudar, no para destruir. Valeria lo observó en silencio durante un largo momento. Había en su mirada una mezcla de escepticismo, pero también algo más, quizás una pequeña chispa de respeto por el hombre que estaba intentando cambiar, no para ganar su aprobación, sino porque finalmente había comprendido la magnitud de sus errores. No sé si eres capaz de redimirte, Alejandro, dijo finalmente, su voz menos dura. Pero al menos ahora estás intentando algo diferente. Y eso es más de lo que pensé que harías. No era un perdón, pero era un comienzo. Alejandro sintió que por primera vez, Valeria veía el esfuerzo real que estaba haciendo, que su transformación no era una fachada, sino algo auténtico. No esperaba más, y sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero el hecho de que ella reconociera el cambio, aunque fuera de manera mínima, era suficiente por ahora. A medida que pasaban los días, Alejandro continuó su trabajo, dedicado a transformar la vida de las personas que alguna vez había perjudicado. Sabía que la redención no era algo que pudiera ganarse con actos heroicos, sino con la consistencia de sus acciones, con el compromiso diario de ser mejor. Finalmente, después de meses de lucha interna y cambios, Alejandro se dio cuenta de algo fundamental: su verdadera redención no dependía de lo que Valeria pensara de él, ni siquiera de los actos que realizaba para compensar el daño. Su redención estaba en su capacidad de enfrentar sus propios demonios, de reconocer sus errores, y de ser capaz de mirar hacia el futuro sin repetirlos. Había dejado de ser el Alejandro Montenegro que una vez se creyó invencible, aquel que medía su valor en dinero y poder. Ahora era un hombre dispuesto a enfrentar su propia humanidad, con todas sus fallas y fragilidades. Y aunque Valeria aún no lo hubiera perdonado por completo, Alejandro supo que estaba en el camino correcto. No para ganar su amor, sino para redimirse ante sí mismo. Ese, pensó, era el mayor logro que podría alcanzar en su vida. El silencio entre Alejandro y Valeria, cargado durante tanto tiempo de tensiones no resueltas, comenzó a disiparse poco a poco. La distancia que ella había mantenido, como un escudo protector, empezó a desvanecerse a medida que los meses avanzaban. Aunque no lo admitía abiertamente, Valeria observaba con atención cada uno de los esfuerzos que Alejandro hacía, no para impresionar o conquistarla, sino para transformarse en un hombre diferente. Los 6 meses del contrato matrimonial estaban llegando a su fin, y lo que había comenzado como una apuesta egoísta y superficial por parte de Alejandro, ahora se sentía como algo mucho más significativo. Valeria seguía con su vida independiente, y aunque había momentos de silencio entre ellos, también había una especie de respeto mutuo que había comenzado a florecer. Ambos sabían que lo que había pasado entre ellos no era algo que pudiera resolverse con rapidez, pero también comprendían que el pasado ya no dictaría el futuro. Una semana antes de que el contrato expirara, Alejandro organizó un evento especial. No era el tipo de fiesta ostentosa que él solía celebrar, sino una reunión sencilla y significativa con los pequeños empresarios que había ayudado durante los últimos meses. Aquella noche, Alejandro se subió al escenario y, con humildad, habló sobre las lecciones que había aprendido. Reconociendo sus errores pasados y comprometiéndose a seguir usando su influencia para marcar una diferencia positiva en la vida de otros.
Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Valeria, quien lo observaba desde el fondo de la sala. Había algo en su mirada esa noche, algo que Alejandro no había visto antes, una suavidad, un entendimiento. Cuando el evento terminó, Valeria se acercó a él. Esta vez, no había frialdad en sus ojos, ni esa distancia que había mantenido durante tanto tiempo. Por primera vez en meses, parecía que estaba dispuesta a hablar con el corazón abierto. He visto lo que has hecho, dijo Valeria, su voz más suave de lo habitual. Y lo que más me ha sorprendido es que no lo has hecho por mí, ni para ganar nada. Lo has hecho porque has cambiado de verdad. Y ahora lo veo. Alejandro, que había estado esperando ese momento durante tanto tiempo, sintió una mezcla de alivio y emoción. No sabía cómo responder de inmediato, pero lo único que podía hacer era ser completamente honesto. Valeria, comenzó, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. He cambiado porque tenía que hacerlo. No podía seguir siendo el hombre que era. Me di cuenta de lo vacío que estaba viviendo como lo hacía, y tú fuiste la única persona que me hizo ver eso. No esperaba tu perdón, pero necesitaba ser mejor por mí mismo. Y te lo debo a ti. Valeria lo observó en silencio durante unos momentos, como si procesara cada palabra. Luego, respiró profundamente, su mirada fija en los ojos de Alejandro. Durante mucho tiempo pensé que te odiaba, admitió. Pensé que nunca podría perdonarte por lo que me quitaste, por lo que tu ambición le hizo a mi familia. Y aunque no te odié tanto como creía, sí me mantuve alejada porque necesitaba protegerme. Pero ahora, Alejandro, veo que no eres el mismo hombre que causó ese dolor. Has cambiado, y no puedo ignorarlo. Alejandro sintió una chispa de esperanza, pero sabía que esto no significaba que todo estuviera resuelto. Lo que Valeria había perdido nunca podría devolvérselo, y ambos lo sabían. No te pido que me perdones, Valeria, dijo, con una voz sincera. Lo único que quiero es que sepas que lo que siento por ti es real. Ya no se trata de una apuesta ni de orgullo. Me he enamorado de ti, no por el desafío, sino por la mujer que eres, fuerte, valiente, auténtica. Quiero empezar de nuevo, no como ese hombre que intentó conquistarte, sino como alguien que quiere estar a tu lado, si me lo permites. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Valeria, que había luchado tanto contra sus propios sentimientos, finalmente permitió que su barrera se desmoronara un poco. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que Alejandro nunca había visto antes, pero que encendió una luz dentro de él. Tú también me has sorprendido, Alejandro, dijo ella, su tono más suave de lo que él hubiera imaginado. Y aunque no puedo prometerte que todo estará bien de inmediato, creo que ambos merecemos una segunda oportunidad. No solo de ser mejores personas, sino de ver si podemos construir algo juntos. Algo real. Aquella noche no hubo promesas grandiosas, ni gestos exagerados. Solo hubo honestidad, una promesa de caminar juntos hacia lo desconocido, dejando atrás el pasado que los había separado y buscando un futuro basado en respeto y amor genuino. El renacimiento de Alejandro y Valeria. Con el contrato terminado, Alejandro y Valeria decidieron romper ese documento formal que los había unido inicialmente, simbolizando que su relación ahora era mucho más que un simple acuerdo. No habría más apuestas, no más juegos de poder. Se trataba de construir algo auténtico, sin las barreras que antes los habían definido. Ambos sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo, a reconstruir desde la verdad, la compasión y el amor. Algunos meses después, cuando la primavera comenzó a traer su calor suave a Buenos Aires, Alejandro y Valeria decidieron casarse de nuevo. Esta vez, no habría lujos, ni invitados exclusivos, ni una boda ostentosa. Solo estarían rodeados de las personas que realmente importaban, sus amigos cercanos, los empresarios a quienes Alejandro había ayudado, y algunas pocas personas significativas para ambos. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Alejandro, el hombre que una vez había medido su éxito en riqueza y poder, ahora entendía que las cosas más valiosas de la vida no podían comprarse ni controlarse. Valeria, la mujer que lo había desafiado y obligado a enfrentarse a sí mismo, estaba a su lado, no porque él la hubiera ganado,
sino porque ambos habían encontrado algo más grande que cualquier ambición, el amor verdadero. Un nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, Valeria y Alejandro encontraron una vida juntos llena de respeto mutuo y crecimiento personal. Pero entonces, una noticia inesperada llegó y cambió sus vidas de manera irreversible. Valeria comenzó a sentir náuseas y mareos, algo que le hizo sospechar que algo estaba ocurriendo. Tras una visita al médico, la noticia llegó como una sorpresa abrumadora. Alejandro, dijo Valeria, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Estoy embarazada. Y, son gemelos. Por un momento, Alejandro se quedó en shock, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Pero cuando finalmente comprendió, una sonrisa inmensa, genuina, apareció en su rostro. Abrazó a Valeria con una mezcla de risa y lágrimas de felicidad. Gemelos, repitió, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a tener gemelos. Aquella noticia fue el regalo final de su nueva vida juntos. Valeria y Alejandro, dos personas que habían comenzado su relación como extraños, atrapados en una apuesta, ahora se encontraban en un lugar completamente diferente. Juntos, iban a formar una familia, algo que ambos habían deseado en lo profundo de sus corazones, aunque quizás no lo sabían. Alejandro, el hombre que una vez había creído que el control y el poder lo eran todo, finalmente entendió que la verdadera felicidad no se encontraba en las conquistas o en el dinero. Se encontraba en el amor, en la familia, en el respeto mutuo y en la humildad de saber que el cambio siempre es posible, si uno está dispuesto a enfrentarse a sí mismo. El futuro, lleno de esperanza y amor, les pertenecía a ambos.